Hay una promesa que millones de personas se hicieron a sí mismos mientras trabajaban. No era una promesa grande, no era hacerse ricos, no era comprarse una mansión. Era algo mucho más sencillo y mucho más humano. Un día, cuando sea mayor, voy a tener una pensión digna y voy a poder descansar. Roberto tiene 68 años. Creció viendo a su padre madrugar. Aprendió que el trabajo es dignidad. Graciela tiene 70 años. Toda su vida la pasó entre formularios, facturas y responsabilidades ajenas que ella cargó como propias. Manuel tiene 66. Trabajó en lo que pudo: construcción, transporte, comercio, lo que fuera, con tal de llevar dinero a casa. 3 personas, una misma historia. Los 3 trabajaron 4 décadas. Los 3 cotizaron, ahorraron, sacrificaron. Los 3 llegaron a la edad de retiro con la certeza de que habían cumplido su parte del trato. Y los 3 descubrieron que el sistema no cumplió la suya. Hoy, Roberto atiende un puesto en un mercado popular. Graciela reparte pedidos a través de una aplicación en su teléfono. Y Manuel cuida un estacionamiento de lunes a sábado. No por gusto, no porque no sepan descansar, sino porque la pensión no alcanza. Esta no es la historia de 3 personas, es la historia de millones. Y con mucha probabilidad, es la historia que te espera a ti si no hacemos algo al respecto. Hay algo que nos une más allá de las fronteras, del idioma y de las diferencias culturales: la forma en que entendemos el trabajo. Trabajar duro no es solo una necesidad económica, es un valor, es identidad, es orgullo. El hombre o la mujer que madruga, que no le saca la vuelta al esfuerzo, que saca a su familia adelante aunque cueste, esa persona es respetada, es admirada. Todos conocemos a alguien así, y muchos de nosotros somos así. Y junto a ese valor, existe una promesa implícita que la sociedad nos hace desde chicos. Si trabajas toda tu vida, si contribuyes, si juegas con las reglas, el sistema te va a cuidar cuando ya no puedas más. Esa promesa se llama jubilación, pensión o retiro. Llegar a cierta edad, dejar de trabajar y vivir con lo que construiste durante décadas. Roberto empezó a trabajar a los 18 años. En su ciudad, hacer eso era lo normal, lo esperado. No había tiempo para pensar en el futuro lejano. Solo había trabajo, familia y la certeza de que, si hacías las cosas bien, todo estaría bien. Graciela entró al sistema de cotizaciones desde sus 22 años, trabajando en administración. Nunca faltó un pago. Nunca pensó que tendría que hacer cuentas tan difíciles a los 70 años. Manuel trabajó en el sector que pudo. Informal por años, formal cuando pudo, siempre intentando acumular lo necesario para llegar a la meta. Los 3 hicieron lo correcto. Los 3 siguieron las reglas. Los 3 llegaron a la edad de retiro con la frente en alto. Y los 3 se encontraron con una realidad que nadie les había explicado con claridad: que las reglas del juego habían cambiado, que el costo de vivir había subido mucho más rápido que sus pensiones, que el dinero simplemente no alcanzaba. No porque fueran descuidados, no porque fueran irresponsables, sino porque el sistema tiene una grieta enorme que afecta a millones de personas. Y esa grieta lleva décadas ignorándose. Según la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 3 personas mayores de 65 años todavía trabaja. 1 de cada 3. No porque quieran, porque no les queda otra. Y la razón principal en todos los países es siempre la misma: la informalidad laboral. Según el más reciente panorama laboral de la OIT, la informalidad afecta a casi la mitad de todas las personas ocupadas. Personas que trabajaron décadas sin cotizar, sin aportar, sin construir ningún derecho a una pensión formal. ¿Y qué pasa cuando llegan a los 65 sin pensión? Buscan trabajo. El trabajo que haya, en las condiciones que haya. Cuando Roberto recibió su primera mensualidad de pensión, sacó papel y lápiz y se sentó a hacer las cuentas. Renta, mercado, medicamentos para la presión y el azúcar,
porque a los 68 el cuerpo ya tiene su lista de pendientes. Servicios básicos, transporte, teléfono para hablar con los hijos. Sumó todo, y el número dio negativo. Graciela tuvo el mismo momento de claridad brutal, pero amplificado por algo que no esperaba: la inflación. Lo que le pagaban en enero, en marzo, ya no alcanzaba para lo mismo, y en julio, menos. Su pensión, calculada sobre años de aportes, se desvanecía mes a mes frente a precios que no paraban de subir. Y Manuel descubrió algo que muchos descubren al momento de jubilarse: que lo que el sistema prometía en papel no era exactamente lo que llegaba a la cuenta, que los años de informalidad, los periodos sin cotizar, los cambios de trabajo, habían dejado huecos que nadie le había explicado con claridad. Los tres enfrentaron la misma decisión. Esa decisión tiene un peso especial que va mucho más allá del dinero. Porque en nuestra cultura, pedir ayuda es difícil. Depender de los hijos es difícil. Admitir que el dinero no alcanza después de toda una vida de trabajo es una conversación que duele en lugares que no tienen nombre. La dignidad está muy ligada a la capacidad de sostenerse uno mismo. Y cuando esa capacidad falla, no es solo un problema financiero, es una crisis de identidad que nadie ve, que muy pocos hablan y que millones de familias viven en silencio, cada mes, detrás de puertas cerradas. El regreso al trabajo después de jubilarse no es dramático. No hay música de suspenso, no hay una escena de película. Es mucho más silencioso que eso. Es levantarse a las 6 de la mañana cuando el cuerpo ya no responde igual que a los 30. Es ponerse los zapatos sabiendo que los pies van a protestar antes de mediodía. Es llegar a un trabajo donde eres el mayor de todos, donde la tecnología ha cambiado, donde las reglas también, y donde a veces hay una mirada de lástima que duele más que el cansancio físico. Eso tiene un nombre: edadismo. Discriminación por la edad, y es uno de los problemas más silenciosos y más extendidos del mercado laboral. Según datos de la AARP, el 62% de los trabajadores mayores de 50 años en países hispanohablantes ha experimentado discriminación laboral por su edad. Más de la mitad. Personas con décadas de experiencia, rechazadas por tener canas. Roberto consiguió trabajo en un puesto de mercado porque su sobrino lo conoce. Graciela se registró en una aplicación de reparto porque su nieta le enseñó cómo. Manuel cuida un estacionamiento porque el dueño es su compadre de toda la vida. Los tres tienen algo en común: ninguno consiguió trabajo a través del sistema formal. Los tres dependieron de redes personales, de relaciones de confianza, de la economía del favor que también conocemos en nuestra región. ¿Y qué pasa con los que no tienen esa red? La OIT lo documenta con claridad. La mayoría de los adultos mayores que regresan al trabajo lo hacen en condiciones de informalidad, con salarios por debajo del promedio, sin prestaciones, sin protección. Pero también hay otra cara de esta historia, y sería injusto no contarla, porque el trabajo, cuando se hace en condiciones aceptables, también da algo que el retiro a veces no da: propósito, rutina, contacto humano, identidad. El problema no es trabajar, el problema es no poder elegir. Quiero hacer una pausa, porque es muy fácil ver estas historias y pensar que el problema es individual, que si Roberto hubiera ahorrado más, o si Graciela hubiera planificado mejor, o si Manuel hubiera elegido el sistema correcto, las cosas serían diferentes. Eso no es completamente justo, porque el problema no es solo de las personas, el problema es estructural y tiene varias capas. Primera capa: las pensiones no crecen al mismo ritmo que la vida. Los sistemas de pensiones fueron diseñados en décadas pasadas, con expectativas de vida menores y costos distintos. Hoy la gente vive más años, los medicamentos cuestan más, la renta sube, la comida sube. Pero las fórmulas de cálculo de las pensiones no siempre se han actualizado a la misma velocidad. Segunda capa: el género. Las mujeres tienen pensiones significativamente más bajas que los hombres, en promedio. ¿Por qué? Porque históricamente han tenido más interrupciones laborales por maternidad,
por cuidado de hijos, por trabajo no remunerado en el hogar. Un sistema que no compensa esas brechas produce pensiones injustas. Tercera capa, el envejecimiento acelerado. Para 2040, habrá alrededor de 111 millones de personas de 65 años o más en América Latina, representando el 15% de la población total. Más pensionados, menos trabajadores activos aportando. La matemática del sistema se complica cada año que pasa. Cuarta capa, las decisiones políticas. Los sistemas de pensiones en muchos países han sido afectados por decisiones políticas que priorizaron el corto plazo sobre la sostenibilidad. Retiros anticipados de fondos, moratorias previsionales, cambios de reglas a mitad del camino. Todo eso tiene consecuencias que se sienten décadas después. Pero esta historia no puede quedarse solo en el problema. Porque junto a Roberto, Graciela y Manuel, también existen otras personas que llegaron al mismo punto de inflexión y encontraron un camino diferente. No porque tuvieran más suerte, sino porque tomaron decisiones distintas o porque las circunstancias les abrieron una puerta que supieron ver a tiempo. Carmen tiene 72 años. Se jubiló con una pensión que no cubría sus gastos básicos. Pero Carmen llevaba años haciendo bordados a mano que sus vecinas le pedían para regalos y celebraciones. Su nieta le propuso poner eso en línea. Hoy vende por redes sociales y plataformas digitales a clientes en varios países de la región. No es una fortuna, pero es dignidad. Héctor tiene 69 años y se retiró de su trabajo como contador después de 4 décadas. Su pensión tampoco alcanzaba del todo. Pero Héctor empezó a dar clases particulares de finanzas básicas a jóvenes que se preparan para sus primeros empleos. Cobra por hora, trabaja cuando quiere, descansa cuando quiere. Estas historias tienen algo en común. Las habilidades acumuladas durante décadas de trabajo tienen un valor real en el mercado. La experiencia no caduca. Lo que a veces caduca es la forma en que la transmitimos. Alfredo Araneda, especialista en mercado laboral de Robert Walters, lo plantea con claridad. Los adultos mayores pueden ofrecer algo que ningún joven tiene todavía: experiencia acumulada, criterio, estabilidad emocional, capacidad de mentoría. Esas son ventajas, no desventajas. Y hay algo que los estudios muestran con consistencia. Los adultos mayores que tienen un propósito claro, ya sea un negocio, un proyecto, un rol en la familia o en la comunidad, envejecen mejor. No es retórica motivacional, es salud pública documentada. El trabajo, cuando se elige y cuando se hace en condiciones dignas, no es una condena, es un ancla. El problema es cuando no se elige, cuando no hay de otra. Si estás viendo este video y tienes 25, 30 o 40 años, quiero hablarte directamente. No para asustarte, para darte información que nadie te enseñó en la escuela. La historia de Roberto, Graciela y Manuel no tiene que ser la tuya, pero para que no lo sea, necesitas empezar a hacer algo hoy. Primero, conoce tu sistema. Dependiendo de tu país, tienes acceso a una cuenta de ahorro para el retiro. Entra hoy a la plataforma digital de tu sistema y revisa cuánto tienes, cuánto te falta y qué pasaría si te jubilaras con lo que tienes ahora. Muchas personas nunca lo hacen y la sorpresa a los 60 ya llega tarde. Segundo, aporta más si puedes. La mayoría de los sistemas en la región permiten aportes voluntarios adicionales. No tienen que ser grandes, pero la constancia en el tiempo, gracias al interés compuesto, hace una diferencia enorme entre quien empieza a los 30 y quien empieza a los 50. Tercero, si trabajas en la informalidad, busca alternativas. En casi todos los países de la región existen opciones de ahorro voluntario para trabajadores independientes, cooperativas de ahorro, instrumentos bancarios, sistemas de aportación voluntaria. No hay una excusa perfecta para no empezar con algo, aunque sea pequeño. Cuarto, habla con tu familia, con tus papás, con tus abuelos. La pregunta real, la que de verdad importa: ¿cómo están financieramente? ¿Les alcanza? ¿Necesitan algo?
En nuestra cultura el dinero es un tema difícil en familia, pero esa conversación puede cambiar vidas. Quinto, comparte este video, porque hay alguien en tu red que necesita escuchar esto hoy. Roberto cierra su puesto a las 6 de la tarde. Camina despacio de regreso a casa. Su esposa ya tiene algo preparado para cenar. Se sientan, hablan poco, pero están juntos. Graciela se quita los zapatos después de su último reparto del día. Llama a su hija por videollamada. Se ríen de alguna cosa pequeña. Se dicen buenas noches. Manuel cierra el estacionamiento, recoge sus cosas, saluda al vecino de siempre. Camina 3 cuadras, entra a su casa. Ninguno de los 3 está donde soñó estar. Ninguno conoció el descanso que se prometieron. Pero ninguno se rindió, y eso también es una forma de dignidad. Esta es la historia de millones de personas que construyeron su país, que criaron familias, que pagaron lo que pudieron, que creyeron en sistemas que no siempre cumplieron su parte, y que hoy, sin hacer ruido, sin pedir aplausos, siguen adelante. Merecen más de lo que reciben. Y nosotros, los que todavía estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de hacer algo diferente. Si esta historia te movió algo por dentro, escríbeme en los comentarios una sola palabra que la describa. Solo una. Y si conoces a alguien que necesita saber que no está solo en esto, mándale este video. Nos vemos en el siguiente.